Atención, atención, atención. Si usted ve esta película, usted puede hacerse rico. ¿Te imaginas ser rico? ¿Vivir en una mansión? ¿Tener los poderes de Cristo? ¿Te parece una locura? No lo es. Cristo nos prometió eso. Está escrito. Lucas 14:12. El que crea en mí hará las obras que yo hago y aún mayores. Juan 16:21. Pedid y recibiréis para que vuestra alegría sea completa. Mateo 7:7. Pedid y se os dará. ¿Acaso era Cristo un mentiroso o sus promesas eran verdaderas? Quizás tú pediste algo y no se te concedió. ¿Significa eso que Cristo era un estafador y un mentiroso? O quizás tú no supiste pedir correctamente para que te fuera concedido. ¿Sabías que si pidieras de la forma correcta todo se te daría? ¿Te gustaría saber el secreto de cómo pedir para que todo lo que pidas te sea dado? Ese secreto es la brújula, la brújula, la brújula, la brújula. Desde el principio de los tiempos existe una brújula legendaria que te concede todo lo que le pides, pues su aguja apunta hacia lo que deseas y te permite viajar directo hacia ello. Esta brújula es tan antigua como la humanidad. Los hombres de las cavernas ya la usaron. Ella era usada en la Atlántida. El sabio Hermes Trismegisto le dio esta brújula a Abraham, el cual, como se puede leer en la Biblia, la usó para crear una riqueza inmensa. Hermes también dio esta brújula a los faraones de Egipto, los cuales con ella lograron transformar a pequeñas tribus dispersas que vivían en un desierto a los márgenes del río Nilo en la civilización más grande y esplendorosa de su época. Con esta brújula se crearon las grandes pirámides y la Esfinge, monumentos cuya gloria persiste hasta hoy, miles y miles de años después. Moisés, como hijo adoptivo de la hija del faraón, recibió esta brújula y cuando se exilió en el desierto, meditó largo tiempo sobre ella durante años. Tras décadas de practicar con ella en el desierto hasta dominarla, volvió a Egipto y la usó para libertar a su pueblo de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. Gracias a esta brújula, los ejércitos que se oponían a Moisés hasta morían en el campo de batalla, horas antes, siquiera, de llegar los ejércitos de Moisés al confronto. Esta brújula le fue entregada a David y con ella venció a Goliat y fue coronado rey de Israel. Su hijo, Salomón, recibió esta brújula de él y fue mejor en dominarla. Gracias a su dominio sobre la brújula, Salomón fue el hombre más sabio. Alcanzó riquezas incontables, tuvo más de 1000 esposas y consiguió que la plata y el oro corrieran por las manos de su pueblo como el agua por los ríos. Cristo recibió la brújula de su padre y la dominó con aún más habilidad que Salomón. Con ella curaba a los enfermos, caminaba sobre las aguas y hasta resucitaba a los muertos. Napoleón Bonaparte fue un simple soldado de segunda clase del ejército francés que no tenía dinero ni para pagar un simple café, hasta que un día esta brújula cayó en sus manos y con ella se hizo emperador y dominó Francia y otros países. Hitler también era un don nadie, hasta que, en su obsesiva búsqueda de secretos ocultistas, descubrió esta brújula y con ella, de la noche al día, se transformó en el Führer y conquistó casi toda Europa. Andrew Carnegie, de niño, era muy pobre y recibió esta brújula de un anciano druida en Irlanda. El sabio druida no usaba esta brújula para el dinero, sino para otras cosas como curar árboles y personas. Mr. Carnegie no se transformó en druida, sino que viajó a los Estados Unidos y se transformó en un inmigrante ilegal que trabajaba como un esclavo, con una pala en una mano metiendo carbón en el horno de acero. Un trabajo miserable con el que no podía ni comer. Muerto de hambre, agobiado por problemas financieros, Mr. Carnegie decidió intentar usar la brújula para ganar dinero. Su éxito fue tan grande
que se transformó en el hombre más rico del mundo. Ganó tanto dinero que muchos países no poseían tanto dinero como Mr. Carnage tenía en el banco. Lo más sorprendente es que Andrew Carnage ganó toda su fortuna fabricando y vendiendo acero, y él mismo presumía de que él no sabía nada sobre el acero. Toda su fortuna venía del uso de su amada brújula. Andrew Carnage guardó esta brújula como un tesoro para sí mismo, hasta que se jubiló. Una vez retirado, comenzó a sentirse egoísta por ocultar tal poder para sí mismo. Él se dio cuenta de que en el mundo millones de personas sufrían la pobreza que él había sufrido de niño, y su corazón se apiadó de ellos. Entonces le preguntó, ¿cómo sería el mundo si todos tuvieran una brújula? Un día, el joven periodista Napoleon Hill hizo una entrevista al importante Mr. Carnage y le preguntó, ¿cuál es el secreto de usted para haber ganado tanto dinero? El joven Hill no esperaba que la respuesta fuera tan directa. El viejo irlandés le enseñó su brújula y tras mostrarle el secreto mejor guardado de todos los tiempos, se reclinó en su lujoso sofá con un brillo de diversión en sus ojos, divertido por las caras de asombro del joven Hill, que había comprendido el inmenso poder de la brújula. Como pago por recibir la brújula, el doctor Napoleon Hill dedicaría 20 años de su vida a estudiar científicamente a los 500 hombres de más éxito del mundo y a 5.000 fracasados, para comprobar científicamente si algunos de ellos usaban también sus brújulas para triunfar. Los estudios del Dr. Hill fueron definitivos, pues demostraron que todos los 500 hombres de éxito, todos poseían y usaban una brújula. Hombres tan importantes como Rockefeller, Thomas Edison, Alexander Graham Bell. Hill comprendió que aquel que usa la brújula pasa a formar parte de las páginas de la historia, y descubrió asombrado que personajes como Platón, Confucio, Buda, Shakespeare también habían poseído brújulas. Dicho estudio demostró que de los 5.000 fracasados, ninguno tenía una brújula para guiarse. Ellos ni siquiera sabían lo que eso era o cómo se usaba, y si ponías una brújula delante de sus narices, ellos no comprendían el enorme poder que tenían delante. Como resultado de usar la legendaria brújula, el propio Hill se hizo enormemente millonario y ostentó el poder de influir sobre varios presidentes de los Estados Unidos. La famosa frase, "No hay nada que temer excepto el propio miedo", fue escrita por el Dr. Hill y dictada por él al presidente Franklin D. Roosevelt. El secreto de la brújula fue revelada por Napoleon Hill al mundo en su libro Piense y hágase rico, uno de los libros más vendidos del mundo. Pero en ese libro, dicha brújula nunca se nombra ni se dice directamente. Hill se limita a dejar pistas que permiten a las personas preparadas de corazón descubrir cómo encontrar una brújula por sí misma. Pues Napoleon Hill tenía miedo de que otro Hitler o otro Napoleón Bonaparte pudieran surgir si él la nombraba directamente. En los años 90, Anthony Robbins usó la PNL para estudiar a 5.000 triunfadores y 15.000 fracasados, y volvió a demostrar científicamente que todos los triunfadores tenían una brújula y la usaban, y que los fracasados no tienen la brújula, y que por culpa de no saber cómo usar la brújula, se pierden como barcos sin timón, pues van al lugar contrario a donde deberían ir. Hoy en día, cada uno de los grandes millonarios tienen y usan una de estas brújulas, y el 80% de ellos encontró su brújula gracias a las pistas que leyeron en el libro Piense y hágase rico. El 20% restante encontró